Así que el descanso es como el entronamiento de un rey y por eso el Shabbat y el templo están conectados fuertemente. La razón es que cuando el Eterno está creando, al terminar, Él descansa. Quiere decir que va a reinar de su creación. Cuando un rey está reinando, Él va a descansar. Descansa al reinar en el reinado de su reino. Tiene que haber un templo para ellos. Quiere decir que cuando venga el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, Él va a reinar y va a traer un descanso. Va a haber un reino. Después el templo tiene que ser restaurado. Así que lo vemos en el desierto. El Eterno lo saca del exilio, del caos, de la vergüenza de Egipto y lo redimió de la muerte a su pueblo. Los pasó por el agua. De esta manera creó de nuevo una nueva creación y después los lleva a la montaña. Hubo un entronamiento. Moisés estuvo 6 días en la montaña y el séptimo día el Eterno lo llamó a la nube, a entrar al lugar más santo donde estaba la presencia del Eterno. Igual que en el día de expiación, el sumo sacerdote puede entrar al lugar más santo, el lugar santísimo en la tierra. Vimos en el capítulo 20:15 a Miriam pensando que era el jardinero. Ese jardinero es Yeshua. Yeshua es el último Adán. Yeshua muere, de acuerdo al capítulo 19:20, en una estaca, en un madero de un árbol. Hay una tumba que nadie la había usado y hay 2 ángeles que están allí. Allí está todo, exactamente, todos los elementos, si podemos decir, de una nueva creación. Lo dice el libro de Juan y nunca lo habíamos visto. Así que cada parte de la escritura tenemos que trazarla para establecer una base. Cuando leemos el capítulo 19:30 del libro de Levítico, que dice, guarda mis Shabbatot y reverencia mi lugar Kadosh, mi lugar santo. Yo soy el Todopoderoso. Entendemos en este texto por qué el Shabbat y el templo están tan conectados de tal forma que Él mismo establece la apertura del Shabbat, el recibimiento de ese día santo con todos los elementos y orden del templo. Porque todo esto es parte del descanso del Eterno. Nosotros fuimos una vieja creación. Estábamos en la esfera de la muerte. Y a través de Yeshua, por nuestra confesión de fe, entramos a la vida y abrazamos la señal del pacto, la señal que nuestro Padre dio en el monte Sinaí cuando estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel. Y después lo conectamos con los elementos del templo
como lo hemos estado estudiando, porque nuestro hogar se convierte en un espacio sagrado, en un pequeño templo, y nosotros nos convertimos en una nueva creación. Por eso es tan importante celebrar el Shabbat en un orden de gozo, de respeto, de crecimiento como nueva creación. En el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 4, dice: aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Yud-Hei Vav-Hei, bendito y alabado su santo nombre, nuestro Elohim, hizo el cielo y la tierra. Estos son los orígenes con la genealogía del capítulo 5. Leamos el verso 1 del capítulo 5 del libro de Génesis. Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que el Eterno hizo a Adán, a imagen de Elohim, él los hizo. Al hablar de la genealogía de Adán, ya no es el mismo Adán perfecto que el Eterno hizo al principio. Aquí Adán ha caído. Por eso dice el libro, estas son las generaciones de Adán. Mas el día en que el Eterno creó al hombre a semejanza de él, lo hizo varón y hembra, él los creó y los bendijo, y llamó el nombre de él Adán. Él vivió 130 años. En este capítulo 5 vemos su genealogía. Él engendró a su hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán, conforme a su imagen. Aquí ya vemos que no fue creado a la imagen de Dios cuando el Eterno creó a Adán antes del pecado. Ahora el hombre es creado a la semejanza del Adán que había caído. En el capítulo 1 del libro de Mateo, comienza con la genealogía de Yeshua, los orígenes de Yeshua. Cuando nadie estudia la genealogía por lo general tratan de probar si Yeshua es hijo de José. Se están perdiendo de lo más importante de la genealogía que habla Mateo. Aquí nos está diciendo que vamos de la esfera de la muerte a la vida a través de Yeshua. Que vamos a regresar al principio, a la nueva creación, al Adán o Adán sin pecado, al Adán de la creación. Tenemos que, como dicen los jóvenes, resetear nuestra mente, borrar el disco duro, el CPU, quitarlo, para poder ver la Biblia desde un punto temático, no teológico, ni religioso, ni denominacional. Porque esto es lo que está ocurriendo en muchas congregaciones. Están viendo la Biblia con un punto de vista que dicen que si está de acuerdo con mi denominación, entonces te voy a escuchar. Y si no, hazte a un lado, no estás bien. Y eso está ocurriendo con la religión de raíces hebreas. Yo he tenido esa experiencia de que defienden algo que trae una raíz religiosa
y lo quieren interpretar de acuerdo a la religión de la que, entre comillas, salieron. Esto está sucediendo de una manera muy grave. No saben guardar un mandamiento, pero tienen todos los argumentos teológicos para ver de dónde proviene Yeshua. Y toda la historia está aquí, en la escritura, y debemos enfocarnos en lo más importante. Aquí nos está hablando que vamos a regresar a través de Yeshua HaMashiach al espacio sagrado para regresar a ser una nueva creación. Vamos a regresar al Edén, al jardín del Edén. Vamos a regresar a la vida eterna. Y esta es la historia de cómo va a ocurrir. Lo dice toda la escritura. Si nos enfocamos nuestra vida diaria en la Torá, en estudiar y ver lo temático, no lo teológico, ni lo religioso, ni lo denominacional, ni quererlo aplicar por lógica, seríamos más fructíferos todos, más unidos. Si nos enfocamos en su justicia y bondad, porque ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Ya no es importante la teología. Ya nadie puede crear dentro de las denominaciones un reino dentro, entre comillas, de un reino que dicen que les pertenece a esas denominaciones o religiones. No lo dicen así como yo lo acabo de decir, pero dicen no te metas en mi reino. Estamos en el reino de Dios, pero no te metas a mi reino. El reino pertenece al Todopoderoso. Pero muchos, la mayoría que no buscan la dirección del Eterno, piensan que es su propio reino. Pero a eso se le llama religión. Bueno, continuamos. Entonces los orígenes de los cielos y de la tierra fueron creados cuando Adonai hizo los cielos y la tierra, hizo toda planta del campo. Y antes, toda hierba del campo, antes de que naciera, porque el Eterno aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice la escritura que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Eterno formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Shavuot o Pentecostés estaban celebrando el Shabbat, cuando el Ruach del Eterno entró en 3,000 hombres. Esos 3,000 hombres, ¿de dónde venían? Ellos venían del exilio, venían de la dispersión, fuera del monte de Sión. Y esos 3,000 hombres, ¿a dónde regresaron? Regresaron al jardín. Aceptaron a Yeshua HaMashiach y ellos fueron transformados en una nueva creación. ¿Se acuerdan que es el mismo patrón de los 3,000 hombres que murieron en el monte Sinaí por su rebelión? Bueno, fueron restaurados 3,000 ahora en el monte Sión, en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés. En el libro de Bereshit, el Eterno toma al hombre, que ahora ya no es nada más un pedazo de tierra, sino que le da vida. Y al darle vida, el hombre
tiene una función y un propósito. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es nuestra función y cuál es nuestro propósito? Y la gente está quieta esperando cerciorarse que casi audiblemente le diga el Eterno cuál es su propósito y cuál es su función. Mejor debemos actuar. Mejor la palabra todavía nos aclara qué es lo que quiere el Eterno que hagamos. El Eterno nos da una función. Pone al hombre en el jardín. Y ahí es donde el problema comienza con la desobediencia, que es sinónimo de rebelión. Del capítulo 25 de Shemot, Éxodo, al capítulo 40, se encuentra la información de lo que es el tabernáculo de reunión. Todos estos capítulos hablan del tabernáculo de reunión, el Mishkan, y es el área que menos estudiamos. Todos estos capítulos hablan del tabernáculo, pero cuando hablamos del tabernáculo o del templo, la gente dice que esto no es para nosotros, que esto no está vigente. Y de esa manera no le dedicamos tiempo a estudiar el templo y es por eso que no entendemos la Biblia. Recordemos que todos los discípulos de Yeshua entendían sobre el templo. Pablo lo entendía. Cuando habló en Primera de Corintios, en Gálatas y en sus libros que él escribió, recordemos que no tenían el Nuevo Testamento, no tenían nada aparte de la Torá. ¿Por qué él podía probar acerca de una nueva creación y de la resurrección y de todas las cosas de la Torá sin tener un Nuevo Testamento? Y nosotros lo tenemos y no sabemos hacerlo. No tenemos tiempo de estar argumentando de algo que no está vigente. Lo anulamos. Y este es un gran error, porque en realidad no conocemos la Biblia. Pero hay algo bueno. Todos estamos en proceso tratando de entenderla. El Eterno redime al pueblo del exilio. Los saca de la esfera de la muerte y los lleva al monte Sinaí. En ese monte, en esa montaña, les da los mandamientos. Y en los mandamientos, lo leí en el primer audio, Éxodo 20, se encuentra el mandamiento del Shabbat. Pero antes de hacerlo, Él lo santifica a su pueblo que salió de Egipto. Pasan por las aguas del Mar Rojo o el Mar de los Juncos. Lo santifica para que se acerquen a Él. Y después de este proceso les da los mandamientos y les dice, constrúyeme un tabernáculo. Recordemos que dentro de los mandamientos está el Shabbat. Recordemos las 3 palabras que escribimos al principio. La creación, el Shabbat y el templo, unidos. Restaura del exilio a su pueblo a la vida. Hay un entronamiento en el monte Sinai. Y en el monte Sinai o Sinaí les recuerda del Shabbat. Les recuerda del descanso. Adonai
Los restaura del exilio a la vida. Hay un entronamiento del rey en el monte Sinai. Le está diciendo a su pueblo, ahora hay paz. Entraron a su shalom. Ya no hay enemistad. Ya ustedes son el pueblo de Israel, porque ahora ustedes moran en la esfera de la vida. Ahora se pueden acercar. ¿Cómo respondió el pueblo? Vamos a hacer lo que dices. ¿Pero realmente se acercaron? No, ellos no quisieron. Estaba viendo que la palabra corbán en hebreo, que está traducida a sacrificio, realmente la palabra corbán significa acercarse. Aquí en el monte Sinai ya se pueden acercar porque ya está el Eterno allí. Él bajó en una nube y da los mandamientos para que nosotros nos acercáramos. No nos sacrificáramos, solamente nos acercáramos a través de la obediencia. Y ellos no quisieron. Y al no querer ellos acercarse, los trajo a la confusión de adorar a otro Dios en medio del campamento santo. Por eso hay tanta idolatría dentro de la congregación. Y no solamente hay idolatría o religiosidad, sino hay sincretismo, que es una combinación de muchas teorías, de muchas actitudes y de muchas opiniones. Ellos dicen, yo quiero estar en la presencia de Dios. Muchos dicen eso, quiero entrar a su presencia. Pero si estuviéramos en su presencia, cuando Él es santo y cuando en el pueblo hay sincretismo e idolatría, seríamos eliminados, por supuesto, inmediatamente. Por eso les dijo, no se acerquen a la montaña. Hay un perímetro para que no mueran por la causa del pecado. ¿Sí? En hebreo la palabra es shahan. No entendemos esa palabra, no la escuchamos por lo general. Y Shekinah no existe en la Biblia. ¿Sí? Shahan es la palabra de lo que es la presencia del Eterno. Así es que cada vez que digamos quiero entrar en su presencia, el único que puede entrar es Yeshua. Él es nuestro mediador. Bueno, entonces del capítulo 25 al 40 que estudiamos de Éxodo, dentro de esos capítulos se encuentra la señal del pacto. Ahí está en el capítulo 31, del 12 al 17. El Eterno es entronado, construye el tabernáculo. Él explica cómo levanten el tabernáculo y recalca la importancia del descanso y después termina con el templo. Con el tabernáculo y la dedicación del tabernáculo en la cual la presencia del Eterno bajó y nadie podía entrar al tabernáculo ni ministrar. Lo mismo ocurrió en el primer templo. Él descansa y Él es proclamado rey y mora en su trono. Por eso es que nuestro Mesías Yeshua, cuando venga, va a ser proclamado rey en el cielo,
como lo dice Apocalipsis. Y cuando Él venga, cuando establece su reinado, va a haber el tercer templo. Tiene que ocurrir porque es la morada de su Padre. Mas Yeshua no va a morar en ese templo. Él mismo no puede entrar en el lugar santísimo de ese templo. Lo dice en el libro de los Hebreos. Porque si Yeshua estuviera en la tierra, no es de la línea de Aarón, no sería sacerdote. Entonces él no podía entrar al lugar santísimo. Yeshua va a venir a reinar, el Hijo del Eterno, del Elohim viviente. Pero cuando ese templo del libro de Ezequiel, que va a ser restaurado, Yeshua, repito, no va a entrar al lugar santísimo, porque Él no tiene jurisdicción de entrar allá, porque eso le pertenece, repito, a los descendientes, a los hijos de Aarón, como lo dice en Ezequiel, capítulo 44 al 46. Así que el Eterno no cambia. Recordemos que el rey Salomón, siendo rey, estaba reinando, entronado, construye el templo. Él no entró al lugar santísimo. El rey David tampoco entró al lugar santo ni al lugar santísimo. Y mucha gente se basa en que él comió los panes de la presentación. Hay que aclarar lo que dice el texto. Dice que él buscó pan porque hay que preservar la vida. Siempre en primer lugar hay que preservar la vida. Y el único pan disponible en el momento de preservar su vida estaba el pan de la presentación. Pero no estaba en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Él como rey no podía entrar más que los Kohanim. Precisamente era el día cuando cambiaron, removieron el pan del tabernáculo y pusieron el nuevo pan. Entonces el que sacaron, ya lo hemos visto, lo podían comer los Kohanim y sus familias. Entonces de ese pan comió el rey David. Así que si no conocemos el tabernáculo, no vamos a entender el procedimiento y el día que ocurrió. Y eso ocurrió en un Shabbat. Y no había templo, era un tabernáculo. El templo ocurrió cuando el rey David duerme, ya no está en esa tierra, va a resucitar. Y el Eterno le da a Salomón el privilegio de construir su templo. Moisés, él vivía al lado del tabernáculo. El rey David no vivía en el tabernáculo. Los reyes entonces tampoco vivían en el tabernáculo. Porque pensamos que Yeshua va a hacer algo diferente. Pues podemos pensar que es el Hijo del Eterno y puede ir por encima de todo mandamiento que el Padre da. Ahora quitan del trono al Eterno y ponen a Yeshua, cuando Yeshua nunca dijo eso. Si pensamos así, entonces estamos quitando el honor al Padre y se lo estamos dando al Hijo. Porque el rey de Israel, cuando estaba entronado, el honor que tú le dabas al rey era como dárselo al Todopoderoso. Porque fue Él, el Todopoderoso, quien lo puso en ese lugar de representación. Yeshua se convierte en el último Adán.
En ningún momento está escrito que Él era el Padre. Pablo dijo que era la expresión del Eterno Invisible, que Yeshua es la imagen de su presencia. Pero por lo general en la religión quieren quitar al Padre y poner al Hijo, o tratar de figurar quién es Yeshua. La Escritura dice que es el Hijo del Eterno, del Elohim viviente, que Yeshua vino a hacer su función para restaurar el honor del Padre y su santo nombre, para hacer la justicia y la bondad, para restaurar el reinado de su Padre. Y esto no minimiza de ninguna manera a Yeshua. Pero no entienden el templo, ni la jerarquía, ni la autoridad. Cuando venga Yeshua, Él viene montado en su caballo blanco, y toda rodilla se doblará, porque fue el Padre quien lo envió. Y hay castigo para quien no doble rodilla. Todos tenemos la orden de honrar al Rey, porque si se está honrando al Rey, se está honrando al Padre. La misión de Yeshua en la tierra fue para restaurar las autoridades del Padre, para restaurar a la humanidad a una nueva creación. Y el galardón de Yeshua es por la obediencia. Yeshua fue exaltado a la mano derecha del Padre, como dice el escrito, como príncipe salvador. Hechos capítulo 5, versos 30 y 31. El texto 31 dice que el Eterno ha exaltado a este hombre a su mano derecha como Rey y Salvador, para que Israel haga arrepentimiento, techubá, y tenga sus pecados perdonados. Él fue exaltado. El Padre levantó a Yeshua y dice: a quien ustedes colgaron en un madero. El Eterno lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y para qué? Para dar a Israel arrepentimiento. Que se arrepienta, que haga teshuvá y haya perdón de sus pecados. Quiere decir que cuando el Ruach del Todopoderoso bajó y tocó a 3,000 personas en el día de Shavuot, esta fue la señal de la nueva creación a través de guardar su convenio en Yeshua, para que el Eterno pueda morar dentro de cada uno de sus hijos como en un templo. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Bueno, pues si el Padre me lo permite, continuaré con el audio 3. Shabbat Shalom, síganse gozando, coman bien delicioso y descansen. Gócense, es Shabbat. No olvidemos que es la creación, el Shabbat y el templo. Continuamos, Shabbat Shalom.